y hace mucho frío, ya. Han llegado pocos hasta el momento, no hay la concentración de siempre, pero vamos a empezar nomás en el tiempo, en la responsabilidad de todos los que llegan a la hora. Y así alcanzamos a hacer todas las actividades que tenemos pensadas para hoy. Gracias. Ese sobrino Joaquín. Tío. Ya. Chicos y chicas, hoy día, hoy día vamos a empezar con un tema que vamos a tratar en dos clases. Hoy, jueves, y en dos jueves más, porque el siguiente jueves es feriado, por lo cual no tenemos clases, ¿ya? Así que vamos a tener dos clases sobre este tema tan importante que es el sistema judicial chileno. En parte, cuando vimos los poderes del Estado y las instituciones autónomas, hablamos un poco del sistema judicial. Lamentablemente en esa época no estábamos con clases online, pero ahora vamos a hablar de este tema en profundidad, ¿ya? Vamos a hablar de tipos de tribunales, pasos de un juicio, ¿ya? Y vamos a enfocarnos en cuatro de los más importantes tribunales: el penal, familia, laboral y civil, ya que son los tribunales con mayor carga y los que alguna vez, ojalá, no tengamos que recurrir, pero que la mayoría de la gente recurre, ¿ya? Así que yo voy a ver el sistema judicial chileno. Como siempre, vamos a hacer un breve test en Schoology y un Kahoot, ¿ya? Para ver si esta vez el tercero B, que no ha ganado nunca, siempre ha ganado el A y el C, tenga algún representante en el podio, ¿ya? Eso. Como siempre, jóvenes, recordar ingresar con el mail institucional, el micrófono apagado y solo para aportar en la clase. Y ustedes saben que me gusta que aporten. Lo mismo que también por el chat, que escriban, que pregunten, que consulten, que entreguen ejemplos, que den ideas y todo. ¿Ya? Y Majin Buu, como siempre, nos recuerda que hay que lavar constantemente las manos, ¿ya? Y el distanciamiento físico. Ya ustedes saben, ya están en cuarentena, a excepción de los que son de Isla Maipo, el resto, todos, o del monte, el resto también están en cuarentena. ¿Ya? Eso. Profe Sandra. Sí, entonces para comenzar vamos a hacer la escala de Donald Trump. ¿Cómo te sientes hoy? Del 1 al 9. Ahí nos dice un coqueto, un irracional, un loser, un guapo, un enfermo, un pensativo, un loco, un despeinado y un grosero. ¿Qué tal se sienten hoy, chiquillos? Lo van colocando por el chat. Tengo un 6 y un 8, un 5 por ahí, un 8, un 7 y un 8, un 1, un 5 y un 8, un 8. Hay varios 8 por ahí, hay varios que están despeinados. Un 7 y un 8, un 8 y un 6, un 7, algunos medios locos que dicen por ahí, un 2 y un 3, irracional y loser. Ariel Uruno 8 y se siente 9. coqueto. Coqueto, sí, pero en un buen estado también, ¿no? Sí. ¿Y ese Joaquín es un 6 y un 9? Me imagino que es por separado, ¿no? El 6 pensativo y el grosero. Es una combinación para analizar, por lo menos están ahí. Un 8 por ahí. Hay varios 8, hay varios que dicen que están despeinados hoy día. Así que vamos a darle todas las mejores energías para la clase de hoy, chiquillos. Espero que sea una alta participación como siempre lo hace el tercero medio. Así que les deseo suerte y ahora va a partir el profe con el resto de la clase. Ya, chiquillos, muy bien. Qué bueno que nadie se sentía dos, ¿ya? Algunos irracionales, ¿ya? A veces es bueno ser irracional, sí, y tampoco tres. Ya, muy bien. Ya, chiquillos, ahora, estando en tierra derecha, traje una frase, ¿ya? De nuestro querido presidente Piñera, ¿ya? Y creo que reflexionemos en torno a esta frase. Dice, Piñera había dicho hace una semana, esto ocurrió en octubre, en medio del estallido social, en Radio Pudahuel, que había jueces que no estaban aplicando la ley y le dan un manto de impunidad a los delincuentes.
O sea, lo que está diciendo el presidente Piñera, dijo en su momento, que a veces los jueces no aplicaban la ley y le daban impunidad a los delincuentes. Ocurre en todo tipo de delitos a veces. ¿Están de acuerdo con la declaración del presidente? ¿Por qué? ¿Los escucho o los leo? Por donde quieran, por micrófono o chat. ¿Están de acuerdo que a veces hay un manto de impunidad de los delincuentes? Ya, Valentina dice, sí, porque él y otros políticos siguen libres y siempre les dan impunidad. Bueno, sí, casos de corrupción no han tenido un juicio y han sido casi inmunes, ¿ya? Como si lo fueron delincuentes también. El Banco de Talca, bien, algunos bien, informados de la contingencia y de casos del pasado. Por el caso de Antonia, perdonazos de servicio de impuesto interno. Claro, quizás el presidente Piñera se refería más que nada a delincuentes comunes y corrientes, asaltos, saqueos, cosas así, pero aquí ustedes también destacan estos casos controversiales en política, ya, y también en la economía, como el caso Johnson, servicio de impuestos internos y más. Ahí podría también nombrado, por ejemplo, los casos en Carabineros o la Fuerza Armada. Sí, o sea, estamos de acuerdo con el presidente. Sí hay un manto de impunidad, ¿ya? Ahora, pensemos del punto de vista positivo, de lo que ustedes conocen del sistema judicial. ¿Qué elemento positivo podemos destacar? ¿Qué elemento positivo podemos destacar de nuestro sistema judicial? Sé que son pocos quizás, pero algo positivo puede haber, ¿ya? Ya, al menos llegan, dice la Valentina, los casos a juicio. Ya, al menos a veces se investigan. ¿Ya? ¿Sí? No lo sé, Rick. No sé. Eh, ¿Alguien más? ¿Qué más puede ser? Por ejemplo, no solo pensemos. Tenemos sistema judicial, absolutamente, sí. Tenemos uno. Deficiente, vamos a ver. Lento, engorroso, pero tenemos. Quizá alguno podría nombrar casos de tribunales de familia. A veces se protege, por ejemplo, a los niños, el sistema de visitas, por ejemplo, de tuiciones. ¿Ya? Alguien podría nombrar eso. Protecciones de repente a las víctimas, ¿ya? Pero también son más deficientes, como por ejemplo cuando hay orden de alejamiento, cuando un hombre fundamentalmente violenta a una mujer, se estipula que no se acerque, pero estas leyes no se respetan. Pero al menos en el papel algo hay, ¿ya? Hay grandes penas para los secuestros. Sí, eso es verdad. Bien, Antonio Fernández. Antonio Fernández nombró el caso de los secuestros. En Chile hay una gran pena a los secuestros y hace que los secuestros sean casi un delito en Chile inexistente, a diferencia de otros países, como pasa el caso en Argentina, o el caso en México, o el caso de Brasil, o Colombia, donde el caso del secuestro es súper extendido, ¿ya? En teoría existe. Bueno, la ley Zamudio, la ley Emilia, sí, son avances también. Somos un país que tiene ese tipo de avances, en leyes de protección y eliminar ciertas diferencias. Bien, bien. ¿Sí? Sí, o sea, podemos destacar algo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Ahora, voy a recordar algo que yo les expliqué, en realidad no lo expliqué, se lo subí en esa época, cuando no había clases online, a Schoology, que era la estructura del Poder Judicial. ¿Ya? Así como nosotros tenemos el poder legislativo con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en el Poder Judicial también hay estructura. Están los tribunales ordinarios, que se les llama así, por ejemplo, familia, civil, penal, laboral, que vamos a hablar de ellos hoy, que ven los juicios. Luego está la Corte de Apelaciones, que revisa por segunda instancia los juicios, y la Corte Suprema, que ya da el veredicto final. Les voy a dar un ejemplo para esto. Hagamos que a una persona la denuncian de una violación a una menor, por ejemplo. Entonces, esta denuncia va a ir a un tribunal penal, ¿ya? El tribunal penal, los tres jueces que hayan, van a determinar que esta persona es culpable, este sujeto que se denuncia, ¿ya? Es culpable. Pero los tres jueces no votan de forma igual, 2-1, gana el culpable, y este victimario, este imputado,
¿ya? Esta persona que estamos diciendo que fue el violador, apela. Este juicio va a ir a la Corte de Apelaciones, que lo va a revisar nuevamente y va a decir, ¿saben qué? Viendo las pruebas, quizás hubo una falla. La niña pololeaba, quizás por internet, o hace mucho tiempo, con este violador y le dio, no sé, permiso. En realidad no fue una violación, fue con consentimiento, fue una relación sexual con consentimiento. Y el tipo no es condenado, puede revisar por segunda instancia un juicio. La familia de la víctima, de la niña, puede protestar ante este juicio y de la Corte de Apelaciones se va a revisar por la Corte Suprema. Y la Corte Suprema es la última instancia. Y la Corte Suprema revisa el juicio y dice que en realidad este tipo sí violó a la niña. ¿Ya? Y el fallo de la Corte Suprema no puede ser revisado por ninguna otra instancia en Chile. Puede existir un caso extremadamente inusual que son llevados a las cortes interamericanas, incluso cortes internacionales, ¿ya? Como pasó alguna vez un caso que a una jueza, por ser lesbiana, le quitaron la tuición de su hija. Y ella reclamó como un caso discriminatorio, que le estaban quitando la tuición solo por ser lesbiana, ¿ya? Y fue revisado por la Corte Interamericana de Derechos, ¿ya? Pero un juicio es revisado primero por un tribunal ordinario, por ejemplo, civil, penal, laboral. Después puede ser por la Corte de Apelaciones y en última instancia por la Corte Suprema. ¿Ya? Ya, aquí Antonio nombra un caso, como lo pasó cuando una manada violó a una chica de 16 años y un ministro o alguien haya dicho que era un desahogo sexual. Sí, es un ejemplo claro, por ejemplo, en Argentina, como también ha pasado en Europa también, ¿ya? Esos casos son revisados por la Corte de Apelaciones y pueden ser revisados incluso por la Corte Suprema, ¿ya? Ahora, los pasos de un juicio. Y esto es súper importante que lo entiendan, porque día a día nos vamos a encontrar con los pasos, ¿ya? Pero antes de entender los pasos, vamos a comprender ciertos conceptos, conceptos que necesitamos para manejarnos en el mundo judicial. Primero es el concepto de imputado. El imputado es una persona a la cual se le atribuye la comisión o participación de un delito, que en el ejemplo que estábamos hablando de un violador, sería la persona que se está acusando de que violó a esta niña menor de edad. ¿Ya? Ese sería el imputado. A él le estamos imputando un delito. Luego está la víctima, que es quien sufre el daño personificable en una persona, puede ser por caso fortuito, sin querer esta persona se vio afectada, o por culpa propia. Alguna persona le quiso afectar. Vamos a hablar de esos casos fortuitos. O sea, está el imputado, que sería este violador, a quien les imputamos un delito, y la víctima, que fue violada. Tenemos el testigo, ¿ya? El testigo es una persona que ha presenciado o sabe, ¿ya?, alguna cosa y declara en el juicio, ¿ya? Son importantes para esclarecer esta verdad jurídica. Y luego tenemos un concepto súper importante que debe ser, que es el cuasi delito, que es la acción dañosa para otra persona, o sea, hacer un daño a otra persona, pero sin ánimo de perjudicarla. Como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. ¿Ya? O sea, les doy un ejemplo. Un chofer del Transantiago va manejando y una persona ebria cruza la calle en un lugar no estipulado. Llega y cruza a mitad de calle. El chofer no se da cuenta, mata a esta persona. Eso es un cuasi delito. Él cometió una acción, mató a una persona, pero sin quererlo. ¿Ya? Y ahí hay una pregunta. La Valentina pregunta, ¿por qué los abogados pueden pedir cambio de juez? Ya, a veces es una facultad de los abogados, fundamentalmente porque ellos argumentan que el juez tiene quizás cierto conflicto de interés o ha demostrado que tiene cierta tendencia en juicios anteriores. Mira, te voy a nombrar un caso súper particular, pero
Eso ocurre mucho en separaciones. Siempre los jueces de familia son mujeres, son juezas. Y muchas veces los hombres argumentan que las juezas dan todo para el lado de la mujer en los juicios de separación. Y muchas veces piden cambio de juez, ¿ya? O pasa cuando los jueces consideran también, ellos pueden pedir el cambio. Por ejemplo, no sé, un juez tiene que ver una causa mapuche. Digamos que este juez es de origen mapuche. Entonces puede haber un conflicto de interés. Y él mismo puede pedir un cambio de juez. Y también, ¿por qué no con los hombres? Claro, una abogada también puede pedir lo mismo. Un cambio de juez con un hombre, quizás pensando que el hombre va a dar todo para el hombre, ya en esta separación. Por lo general son juezas, ¿ya? O también puede pasar que a veces los abogados, cuando ya tramitan mucho, saben, no sé, esta jueza siempre da más para esta persona, o este juez siempre da más para esta persona. Entonces, como que ya lo saben y los pueden cambiar, por ejemplo. También pasa mucho en los casos políticos, ¿ya? Se interpelan jueces. Voy a nombrar un caso emblemático. Hace años atrás, fácil unos 10 años atrás, hubo un juicio súper polémico donde una mujer acusaba al fundador de la UDI, a uno de los fundadores de la UDI, don Jovino Novoa, de que le pagaba por sexo, incluso cuando ella era menor de edad. El juez, no me acuerdo bien el nombre, está investigando el tema y la defensa de don Jovino Novoa pidió cambiar el juez porque una investigación de Chilevisión determinó que este juez era homosexual. Y la defensa, miren el argumento estúpido que pidió, la defensa de una persona que abusaba de menores, ¿ya? Determinó que este juez, por ser homosexual, debía demostrarse incompetente, porque podía dar eh, para la defensa de este violador. Imagínense, cuestionando que por ser homosexual podía ser abusador. Una cuestión súper ilusoria. Hubo un caso en que un abogado pidió un cambio de juez, en el cual iba perdiendo el juicio y con el no mágicamente ganó. ¿Eso solo ocurre en tribunales ordinarios? Sí. Solamente en los tribunales ordinarios se puede cambiar de juez. En las cortes de apelaciones y supremas, no. Sí, y pasa. Y hay denuncias de esos casos de corrupción dentro del Poder Judicial. Si un abogado pide cambiar el juez, ¿es obligación que se cambie? Ya, la Corte de Apelaciones determina si se cambia el juez o no. Por lo general, lo cambian, para evitar problemas. Ya. Ahora, las etapas de un juicio, y esto es súper importante que lo entiendan, porque a veces uno culpa a una persona antes de que sea culpable. Y además esto nos demuestra que un juicio es súper largo. A pesar de que hubo una reforma y se intentó reducir el proceso judicial, sigue siendo muy largo. Ahora, vamos a nuestro ejemplo del violador. Ya. El Ministerio Público abre una investigación porque hay una denuncia de que del papá de esta niña a este tipo, que este tipo la violó. El Ministerio Público hace la investigación y la denuncia. Hay una instancia que se llama formalización. Están los jueces, está la víctima, con sus abogados o defensor, o sea, está el abogado y el fiscal, y está el violador. En la formalización se dan los cargos. La niña, víctima. El supuesto violador, imputado. ¿Ya? Si es que en este momento ambas partes, violador, supuesto violador, hasta ese momento, y víctima, pueden negociar y puede generarse una salida alternativa. Ambas defensas, ambos abogados conversen y digan, ya, ¿sabéis qué? ¿Para qué nos vamos a aguantar un juicio enorme? Mira, ya, que el violador asuma que viola a la niña y que nos dé una compensación económica, unos 10 millones, por ejemplo, y disculpas públicas, y que se comprometa a no acercarse a la víctima nunca más. Ya, pum, trato. Y hay una salida alternativa abreviada. Si eso no ocurre,
jóvenes, seguimos con los pasos. El juez, en la formalización, también puede determinar medidas precautorias. Si las pruebas son muy importantes y dicen que este tipo en realidad parece que violó a la niña, entre las medidas precautorias puede ser mandar a la cárcel al tipo durante la investigación, ¿ya? Prisión preventiva. O sea, si el juez determina que hay pruebas en esa primera instancia muy fuertes que dicen que este tipo realmente violó a la niña, lo puede mandar a la cárcel. O arraigo nacional, arresto domiciliario, por ejemplo, estar en la casa, arresto nocturno, ¿ya? O sin ninguna medida precautoria. Luego están las diligencias de investigación, que la hacen la PDI, carabineros, organismos privados, ¿ya? Que investigan, pueden hacer exámenes forenses a la niña, ¿ya? Genéticos, por ejemplo, estudio del semen, incluso del chat, por ejemplo, investigación de testigos, ¿ya? Luego se produce un cierre de la investigación, por lo general se dan meses de investigación, que sale la formalización, y al cerrar la investigación, el juez lee los antecedentes, toda la investigación, y puede determinar 3 decisiones. La primera es no preservar. Dice, ¿saben qué? No hay pruebas importantes. Por ejemplo, los exámenes forenses dicen que la niña, no sé, algo, sigue virgen. ¿Ya? No hay restos humanos, por ejemplo. El chat no dice nada, en ningún momento que hubo un encuentro sexual, por ejemplo, y no hay testigos. Entonces, no va a preservar. No sigue la denuncia. El otro caso es el sobrecimiento. Es decir, saben que las pruebas no son suficientes. O sea, el tipo dice que se junta con ella, pero no hay pruebas que determinen que se juntaron. O quizás se dieron besos, abrazos, pero no hubo una violación, por ejemplo. Por lo cual, el imputado es sobreseído. No es más imputado, por ejemplo. Y puede ser acusado. Que realmente las pruebas determinen que aquí hubo una violación. Hubo una violación. Y hay que determinar si es así o no. Si hay esa acusación, también ahí puede haber un proceso abreviado. Como segunda instancia. Ya saben que sí, tienen razón. Ya, yo la violé. Ya, lleguemos a una negociación más corta para que no sigamos con el juicio. Ya, me comprometo a pedir disculpas, no acercarme a la niña y pagar una compensación económica. Si la defensa de la víctima dice que no, ¡pum! Seguimos con el juicio. ¿Ya? Seguimos con la acusación, que ya estábamos ahí. Se prepara la audiencia de preparación del juicio oral. Se prepara quiénes van a hablar, cuánto van a hablar, si traemos testigos, qué pruebas vamos a mostrar, todo. Luego está el juicio oral, donde hablan los testigos, amiga de la niña, amigo del victimario, pruebas forenses, habla el tipo de la investigación, ¿ya? Se revelan pruebas del chat, quizás, no sé, alguna boleta, no sé, de un motel o de algún lugar de la violación, cámaras, por ejemplo, videos, y la sentencia. ¿Saben qué? El juez dice, sí, este tipo la violó, hay restos del semen de este tipo en la vagina de esta niña, hay chat, hay videos que los ven saliendo, ¡pum! Sentencia. 5 años y un día. Muchos Todo, tipos de evidencia. porque claro, pueden haber, la idea es juntar muchos tipos de evidencias. Sí, Para probar que ese es el culpable. excelente. Por eso todos estos pasos. Muy bien. A ver, voy a las preguntas ahora. ¿Cómo era el sobrecimiento? Sobrecimiento es cuando a una persona le encuentran, o sea, no le encuentran pruebas que sustenten la denuncia. Te doy solo un caso. El hijo de Michelle Bachelet. El hijo de Michelle Bachelet fue formalizado por un caso de corrupción, de que supuestamente había comprado un terreno como rural y mágicamente al mes cambió el uso de suelo y ahora era para construir, y él pudo construir un condominio que vendió carísimo. Entonces él lo acusaban de que había corrompido a los concejales de la comuna de Machalí para que hicieran que ese terreno se pudiera edificar. Las pruebas no eran contundentes. Ninguna prueba mostraba directamente que el hijo de Bachelet había corrompido a los concejales. Entonces el juez determinó
que no habían pruebas certeras que comprobaran el delito. Y el hijo de Bachelet fue sobreseído. No tiene nada que ver con la causa ahora. Fue sacada de la causa. ¿Ya? Y Gabriela pregunta, pero profe, ¿qué pasó si en una violación no hay pruebas físicas? Porque fue hace años. Bueno, sí, buena pregunta. Lamentablemente, esos casos son los más difíciles de comprobar. Y antiguamente en nuestra legislación, cuando pasaban 5 años, esos delitos estaban prescritos. O sea, no se podían juzgar. O sea, tú podías comprobar que ese tipo violó a esa niña hace 10 años, sí, la violó, pero no recibía sentencia, porque ocurrió hace muchos años. Hoy no, hoy lo puede hacer. Pero ¿qué pruebas? Tendría que juntar la mayor cantidad de pruebas, no sé, correos, llamadas telefónicas, ¿ya? Las compañías telefónicas registran los llamados, testigos, confesión de la víctima, a pesar de que la confesión de la víctima e incluso la confesión del imputado no son las pruebas más fidedignas, ¿ya? Es difícil. Por eso lo importante es que las víctimas denuncien automáticamente este hecho, porque después es muy difícil. Claro, Tomás, como lo que pasó con Caradima, que fue sobreseído. ¿Por qué tampoco? Bueno, nuestra legislación lo determinaba así, solo 5 años. Hoy no, hoy esos delitos nunca prescriben. Génesis dice, pero después meten a la víctima a la cárcel por cobrar justicia propia. Claro, claro. Si tú cobras justicia, también te vas a la cárcel. ¿Ya? Es demasiado complicado. Sí, es complicado. Es complicado un tema de violación. Eh, Obviamente a veces las víctimas se demoran mucho tiempo. En especial está comprobado que casi el 50% de las violaciones, eh, el imputado, el culpable, tiene alguna relación directa con la víctima. Es tío, pariente, amigo de los papás o más. ¿Ya? Sí, hay Génesis, nombra un caso, hay una niña que está en la cárcel por haber matado a un violador. Pasa mucho. Aquí también pasa mucho con la violencia intrafamiliar. Mujeres no denuncian que el esposo les pega y después terminan matándolo y ya van a la cárcel. ¿Ya? Ya. Ahora, clasificación de los tribunales. Hay distintos tribunales, los voy a nombrar todos y nosotros nos vamos a enfocar en 4. En esta clase en 2 y en la otra clase 2. ¿Ya? Están los tribunales de juicio oral en lo penal, que por lo general determinan delitos graves, como el caso de la violación. Ese lo vamos a ver hoy día, el juicio penal. Están los juzgados de familias, que también lo vamos a ver hoy, determinan separaciones, adopciones, divisiones, pensiones alimenticias, por ejemplo. Están los juzgados de letras del trabajo, ya que también lo vamos a ver en la siguiente clase, demandas por problemas sindicales, por no respetar los contratos de trabajo, derechos laborales y más. Ya están los juzgados de letras de competencia común, que sean muy pocos, en ciudades pequeñas, que son juzgados que pueden ver juicios de todo tipo, penal, familia, o trabajo, o civil. ¿Ya? Esos se dan en algunas ciudades nomás, por lo general más chicas, y cada vez van en mayor descenso. Los juzgados de garantía, que vamos a ver que tienen que ver con lo penal, que se preocupan de las medidas precautorias, la defensa de la víctima, ¿ya? Y los juzgados de cobranza laboral y previsional. Cuando tú demandas, por ejemplo, a una empresa porque no te han pagado las cotizaciones en la AFP o en la ISAPRE, o porque vulneran tus derechos laborales, por ejemplo, te discriminan, ¿ya? O no han pagado el seguro de cesantía, ¿ya? Estos son los tribunales más importantes del carácter ordinario. Ahora, Alberto pregunta, ¿cuál es el juzgado de letras del trabajo? Por ejemplo, el juzgado de letras del trabajo investiga temas laborales. Un accidente laboral, por ejemplo, que tú te dañes en tu trabajo, o sea, que te cortes un dedo, por ejemplo, o no te paguen tus cotizaciones, que también tiene competencia con los juzgados de cobranza laboral, que
no respeten el derecho a sindicalizarte, por ejemplo, que haya persecución laboral, ¿ya? O accidentes laborales, ¿ya? Ahora, nos vamos a enfocar en el primero. Me faltaban los más importantes también, los juzgados civiles, que son demandas entre dos personas. Y ese caso lo vamos a ver en profundidad en nuestra siguiente clase, porque los juzgados civiles son los más comunes. Por ejemplo, yo demando a alguien por un arriendo, no me ha pagado el arriendo. Esa es una demanda civil, ¿ya? Por una herencia. Yo demando a un tío por una herencia, en un juzgado civil, ¿ya? De la jueza. Ya, ahora, nos vamos a enfocar hoy día penal, familia. Ya. Los de penal. Los de penal tienen dos tipos de juzgados, que están los juzgados de garantía y los juzgados de juicio oral. Los de garantía tienen la función de que no se vulneren los derechos del imputado, de las víctimas y los testigos. Ellos ponen, por ejemplo, cuánto tiempo se viene a la cárcel durante la investigación, el violador, qué medidas le vamos a poner de protección a la víctima, que no se acerque nadie, por ejemplo, que su identidad esté oculta, que no haya transmisiones de ella, por ejemplo, que los medios de comunicación no difundan su nombre, su imagen, por ejemplo, y de los testigos, que los testigos sean protegidos, quizás a veces se maquillan, como lo hemos visto en la jueza, ¿ya? Ponen peluca y todo para protegerlos. A veces pueden hablar a distancia, se tapan la cara, por ejemplo, ¿ya? Juzgado de garantía, valga la redundancia, garantiza los derechos, tanto de la víctima, imputado, como testigos. Y también reservan las medidas cautelares y dictan sentencias en juicios abreviados. Cuando la víctima y el imputado dicen, ya sabéis que lleguemos a un arreglo corto para tener todo este juicio durante años, esos juicios abreviados, esa es la palabra, abreviados, lo determina un juez de garantía. Y los de juicio oral juzgan causas por crimen o simples delitos, ¿ya? Que lo estipula la ley, que por lo general son delitos que tienen una pena menor a 5 años, ¿ya? Y son 3 miembros por juicio, ¿ya? Si se dan cuenta, jóvenes, este tribunal penal nos muestra lo engorroso que es el sistema judicial. Hay muchas críticas a esto, porque hay 2 tipos de tribunales en el mismo tribunal. Debería existir solo un tribunal que dé las garantías, como también haga el juicio oral, ¿ya? Lamentablemente, nuestra legislación, y eso que esta es nueva, es aproximadamente del 2006, tiene estos 2 tipos de tribunales en el área penal, ¿ya? Sí. Eso. Ahora, este es más fácil y es el más común, que es el tribunal de familia. Están compuestos por 1 o más jueces y por consejeros técnicos. Esto es lo más parecido a la jueza, porque la jueza o la doctora Polo, que tienen ahí como el psicólogo, el asistente social, que ayuda a generar este caso. Los tribunales de familia tienen competencias en alimentos. Pueden decir cuánto tiene que pasar el papá o la mamá de pensión alimenticia, ¿ya? El cuidado personal. ¿Quién se va a quedar con este niño o niña? ¿Ya? La relación directa o regular, que es el régimen de visitas. ¿Cuántas veces van a ir con el papá? ¿Cuántos domingos, fines de semana? ¿Qué día? ¿Quién va a la reunión de apoderados? Y así, ¿ya? Y adopción, si quieren adoptar un niño, por ejemplo, o los divorcios, ya que nuestra ley ahora lo estipula. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Chat, micrófono, lo que sea. Ya. Se pueden dar cuenta que el penal es difícil de entender. Garantía busca proteger a la víctima, al imputado y a los testigos y resolver los juicios abreviados. Garantía. Y el oral hace el juicio. Fácil. Y el tribunal de familia es fácil. El clásico de alimentos, cuidado personal, visitas,
adopción y divorcios, y que muchas personas recurren a este tribunal. ¿Ya? Ya, ¿quiere que vuelva a la diapo anterior, señor Josué? No hay problema, señor Josué. Ya, ahí están los tribunales. El de garantía, en el caso penal, y el de juicio oral. Es muy malo que hayan dos tribunales dentro del mismo área, de la misma área, del área penal. Se ha propuesto una reforma, nuevamente, ya, a crear solo un tribunal, pero existe así. Está el de garantía, que protege a la víctima, imputada, testigo, y el de juicio oral. Ya, Alberto pregunta, entonces, ¿en un mismo caso hay que recurrir a más de un tribunal? No. En el penal van a haber dos tribunales actuando. Por ejemplo, en el caso de la violación, va a estar el de garantía, que se va a preocupar de que el violador vaya a la cárcel tanto tiempo durante la investigación y que no se acerquen a la víctima, y va a estar el del juicio oral, que va a ser el que va a hacer el juicio. Va a ver las pruebas y va a dar la sentencia. ¿Ya? Ambos atienden el caso. Sí, Alberto. Ambos. Ambos. En distintas instancias. Unos para proteger las garantías y otro para resolver el juicio. Ya, podríamos hablar, sí, podríamos hablar del tema de la AFP. Me acordé mucho de ustedes porque dije, ojalá que mis alumnos de tercero medio estén pendientes del tema de la AFP y que estén aplicando lo que aprendieron. El tema de los quórum y el tema de los pasos. ¿Se dieron cuenta? Que este es el primer paso, lo que explicábamos, que solamente es la intención de legislar. Faltan muchos más pasos para que sea ley. ¿Sí? Espero que se hayan acordado de eso. Ya. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir después de estos tribunales? Primero, es que existe una división en el Poder Judicial para atender de mejor forma las necesidades judiciales. Temas de familia, temas civiles, temas penales, temas laborales, ¿ya? Se dividió. Dividir para llegar a más personas y focalizar los juicios, ¿ya? Y no existe una claridad en las funciones y conceptos. Y por eso es tan importante esta clase, porque nosotros aprendamos, por ejemplo, qué es un cuasi delito, cuáles son los pasos. Cuando una persona la formalizan, no quiere decir que es culpable. A una persona le dicen cuando es culpable, cuando hay sentencia al final del juicio. Cuando una persona la formalizan, solamente le están diciendo los casos por los cuales se las va a investigar. ¿Ya? No quiere decir que sea culpable, que son los sistemas abreviados, ¿ya? Por lo cual es importante saber estos conceptos, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No te preocupes, Renato. No te comprendo. El internet está súper mal. Maldita empresa, también. Ya, ninguna duda. Ya, jóvenes. Ahora tienen que ir a Schoology. Hay un términos pareados, súper breve, como siempre, ¿ya? Y después vamos a jugar Kahoot sobre preguntas de la clase de hoy, ¿ya? Y la profe Sandra va a revisar este test. Profe Sandra, ¿cuántos minutos le damos a estos niños para que hagan el test? Yo creo que unos 5 minutos Ya, estarán bien 5 minutos. o estarán Sí. faltos los chiquillos. ¿Qué No, me sí, dicen sí, por sí. ahí? Yo creo que son una bala. Sí, son secos, claro. Ya, 5. Ahí están. Los que vayan terminando, escriban listo, por favor. Son toda una bala, ¿viste? Listo, están todos ahí, ok. Sí, son máquinas. Eso quiere decir que están motivados, eso es positivo. Sí. ¿Alguno de ustedes, ayer en la discusión del proyecto FP que duró todo el día, se acordó de la clase de los quórum? ¿Se dieron cuenta que al principio se votaron los quórum? Sí. ¿Se dieron cuenta que se votó si era 2/3 o 3/5? ¿Ya? Sí, y que ganó 3/5. ¿Ya?
Algunos querían comentar el tema de la FP. Bueno, igual es un tema controversial, debo decir. ¿Alguien quiere decir su opinión? No sé, ¿está de acuerdo o no? Yo la verdad que tengo ciertos sentimientos encontrados con el proyecto, debo decir. Que si yo fuera diputado por el distrito 9 de Talagante, por ejemplo, yo creo que no es un buen proyecto. No es bueno sacar el 10%, porque sigo la lógica de que los trabajadores paguemos la crisis, ¿ya? Pero a pesar de eso, creo que no se debe limitar la libertad de una persona que si quiere sacar su 10% o no. Son sus ahorros, ¿ya? Y si él está en la necesidad hoy día, por toda la crisis económica, de sacarlos, no hay por qué limitarlos. Si yo no los voy a sacar, si yo no estoy de acuerdo, no tengo por qué limitar el derecho de esa persona que quizás en sus zapatos tiene la necesidad de ocupar al menos ese millón o lo que tenga ahorrado, creo yo. Así que como diputado, como diputado del destino talagante, hubiera expresado eso. Yo paso hablando de las clases cuando veo las noticias. Muy bien, Antonia. Muy bien. Si la pata es de uno, claro. Es lo mismo que yo decía, voy a decir, otro tema, pero el aborto. Quizás una persona puede estar en contra del aborto, pero no por estar en contra de él, tiene que hacer que el resto no lo pueda ejercer. Si tú estás en contra, no abortís, pero no tienes por qué limitar el derecho de otros que sí lo quieran hacer. Lo mismo pasa con la FP. Si tú no lo vas a sacar o estás en contra, no tenéis por qué limitar el derecho de los otros. Y se dieron cuenta que producto de este proyecto, el gobierno sacó un salvavidas a última hora que recién es un poco más bueno que lo que había dado antes. Por ejemplo, el proyecto del CAE. Yo, Boris Sepúlveda, estudiante de historia, que salí hace 8 años, llevo 8 años pagando el crédito universitario y me quedan 7. Y la carrera la saqué en 5. Llevo pagando 8 años con este y me quedan 7. Son 15 años los que pago. Es un proyecto irrisorio. Ya, ¿por qué la derecha se enojó tanto? Mira, el sistema FP, según él, bueno, por clase, en la segundo semestre deberíamos verlo, eh, es el sistema de capitalización del sistema empresarial. Tu 10% que te van a descontar, va a una FP. Esa FP lo invierte, que es simplemente prestárselo a empresas para que hagan negocios, fundamentalmente los bancos. Esa plata la invierten y mucha está invertida afuera. La mitad de la plata de la SFP está invertida en extranjero, ¿ya? Si todos los chilenos nos vamos a sacar la plata, estos tipos no tienen de dónde sacarla, porque la tienen invertida en Apple, en Huawei, ya, en miles de empresas. Y lo otro es que eso va a hacer caer el sistema de bancos, porque la gran cantidad de la plata se la prestan a los bancos, y es un círculo vicioso. Mi 10% yo se la paso a la FP se la pasa al banco, y yo voy al banco a pedir un crédito, ellos me pasan mi propia plata casi, y con tasa de interés. O sea, gana el banco el interés que yo les pago, y la FP con las utilidades que ganan ellos con mi plata. Eso, perdón por el comentario que algunos me pidieron. Profe, estamos listos. Ya, ok. Entonces, vamos a ir a la revisión. Entonces, los términos pareados tenemos que ir viendo en la columna A cuál es el término de la columna B que corresponde. En el número 1 dice, acción dañosa para otras personas que se ha realizado sin ánimo de perjudicarlas. ¿Qué concepto está asociado? ¿A qué letra? Me dicen B, B, B. Seguimos con la B. Ya, súper. Es la letra B. Cuasi delito. Muy bien, vamos a la número 2. Persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. ¿Quién es?
La letra A, por ahí el Alberto, la María Ignacia, la Antonia, la Lucía, la Fernanda, muy bien. A. Muy bien. Entonces, la letra A es un testigo. Súper. La número 3 dice, concepto que se refiere a una causa que es desestimada por falta de pruebas o falta de contundencia en estas para acusar al imputado. ¿Cuál sería la letra que tenemos ahí? La letra D, la letra D, letra D. Estamos súper bien. Letra D, sobreseimiento. El número 4 dice, instancia de revisión en segunda instancia de la sentencia de un tribunal ordinario. Letra E, letra E, letra E. Alta participación, súper bien, chiquillos. Letra E, muy bien. Tenemos entonces corte de apelaciones. Y la última, la número 5, que dice concepto que se refiere a la información del delito, de la víctima y del imputado, se establece el tiempo de investigación y las medidas cautelares. Es entonces la letra C. Muy bien, la última que nos faltaba que era la formalización. Felicito a todos por la participación. Hartos contestaron y lo hicieron excelente, chiquillos. Muy bien, jóvenes, muy bien, jóvenes. Saben mucho, muy bien. Ya, ahora, nos vamos a Kahoot. Vamos, Kahoot, esta es la opción para que el tercero medio B se reindique. Yo hice este juego especialmente pensado para el tercero B. Yo sé que ya el tercero B va a demostrar de qué está hecho y vamos a jugar. ¿Ya? Ya, jóvenes, vamos, tercero B, bien cargamos antes, vamos. Ya, ya jóvenes. Ahí está el número. 93 11 59 5. Chuta, Lucía, ya. No importa. Voy a bajar la música así. Ya hay 4 que entraron, bien. Ya. Pucha, Lucía. Ya, pero va otra. Ahí. Se entiende. 93 11 11 59 5. Ahí está el código, lo mandé al chat. Vamos, ya hay 25. Ya vamos a ver y si quizás tercero A o tercero B pasa a liderar esta competencia. ¿Ya? Y había pensado en hacer equipos, pero no se puede de forma online, a menos que lo haga por Meet, ¿ya? Como equipos de Meet, pero es más difícil. Vamos. Habíamos 31. Con 50 estamos. Apúrense. Pueden entrar por la página o pueden entrar por la aplicación. No hay problema. ¿Ya? Escribiendo el código, está todo bien. No te carga, María Ignacia. Chuta. Inténtalo o no, te esperamos. Tenemos tiempo. Vamos, y el resto, oye, hay 85 conectados y hay 33 jugando. No puede ser. Vamos. Esos 33 no hacen ni un curso. Ya. Entremos. 35. 15 más y estamos. ¿Cómo les va a cargar? Vamos. Los espero, los espero. Vamos a ver. Aplicar todo lo aprendido. 36. 37. Vamos, 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 vamos. ¿Qué más falta? ¿Qué más esperamos? Olvidamos. A mí todavía no me carga. Ya, te esperamos. Ya, te esperamos. Ya. Estamos esperando. ¿Qué más? ¿Qué más dice yo? Entonces, los nombres están totales. Arielo. Fer y unas, no sé, como cerezas. Ya. Qué bueno que no hayan nombres obscenos. Eso es bastante bueno y habla de una altura de miras y mentalidad alta de los terceros medios. Muy bien.
Ya, hay 38. Bien, Ariel y una calavera. Vamos. Ahí estoy. Ya, ya. Catalina, avísanos cuando estés. Ahí está la Cata, parece. El obsceno. Muy bien. Catalina Maldonado, ¿pudiste entrar? Ya. Ya, ¿nadie más esperamos? No, nadie más parece. Ya, comienzo. Vamos. Preguntas del poder del sistema judicial. Sistema judicial. Acción dañosa para otra persona que se ha realizado sin ánimo de perjudicarla. Corresponde a... Vamos, recuerden que la pregunta está en la pantalla y responden en el celular, los que estén en el celular. Acción dañosa para otra persona que se ha realizado sin ánimo de perjudicarla. Puede ser delito, testigo, cuasi delito, accidente. Ya. 34 acertaron. 6 no. ¿Quién va ganando? Va ganando Valle. Valle. ¿Mi curso es Valle? Vamos a ver. Ya. Próxima pregunta. ¿Verdadero o falso? De la, cáchate. Dice, en el proceso de formalización se dicta la sentencia al culpable. ¿Qué dice el público? Que en 10 segundos. Ya, falso. 25 aceptaron. Recuerden que en la etapa de formalización solo se investiga, se dan las medidas cautelares. En la sentencia se dice quién es el culpable. Va ganando Arly. ¿Quién es Arly? ¿Arly de qué curso es? Arly. Del B, vamos, vamos Arly, vamos. Vamos a ver si alguien del B, vamos. Ya, esta es de alternativas. Dice, ¿cuál de estos tribunales es el competente en los casos de adopción? O familia, o civil, o penal, o laboral. ¿Qué es el público? Pucha, María Ignacia no te cargó. Ya. Ya, 34 correctas y 3 mal. Es familia. Bien, lo dijimos en clases. ¿Quién va ganando ahora? Oh, le bajó. Anto FF. No sé quién será. Anto FF, ¿de qué curso sos? Identifícate por el chat. Tercero A, B, C. ¿De quién es? ¿De qué curso es Anto FF? Ya. Fernández Fuentealba, ahora entiendo. Ya vamos. Ya vamos, a la próxima. Oye, está peleado esto. Ya, este es un verdadero y falso igual. Verdadero y falso. Ojo, esta es la penúltima pregunta. Dice, el juzgado de garantía en lo penal se preocupa que no se vulneren los derechos del imputado, víctima y testigos. ¿Verdadero o falso? El juzgado de garantía en lo penal se preocupa de que no se vulneren los derechos del imputado, víctima y testigos. Ya, 31 es lo correcto. Bien, se preocupa de proteger, de dar garantías. Bien, vamos a ver. Araceli. Araceli va primera a una pregunta de la última. Anto FF va segunda y Albert que alguna vez también ganó. ¿Ya? Araceli, ¿de qué curso es? Del B. Del B. Ya. De Araceli. Puedes sacar la cara por tu curso. Ya, esta es de alternativas. Vamos a ver. Esta es la última pregunta. Esta es la última. Dice, ¿cuál de estos tribunales se preocupa de revisar por segunda instancia los juicios de los tribunales ordinarios? Por segunda instancia. Puede ser la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, juzgados de garantía o juzgados laborales. Ya, 22 acertaron. Aquí algo dudaron. Eran las Cortes de Apelaciones. Y vamos a ver quién salió tercero. Tercero, Cuyoku. No sé quién es Cuyoku. Segundo, Antonio FF. Y primero,
Albert nuevamente ganó. Albert nuevamente ganó. Albert, ¿de qué curso es? Del C, parece, ¿no? Albert es del C. Aguante, Albert. El rey del Cajú. Muy bien, Albert. Y Anto FF es del B. Así que ahora el B apareció. ¿Quién es Koyoku? ¿Quién es Koyoku que se identifique? Vicente. Vicente del Ácimo, ¿o no? Sí. Soy de la... Albert, un genio. Albert, te vamos a decir un día que tú hagas la clase. O sea, hay ganado ya 2 cajú. Ya, una máquina. Eso. Jóvenes, muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta ya al final? Hable ahora o calle para siempre. ¿No? Ya. Ya, llegamos hasta acá entonces, pues. Un gusto reunirme con ustedes. Qué bueno que están aplicando la materia, ¿ya? En las noticias, que estén dialogando. Me gusta eso, aplicar la materia a la realidad. Por algo, bueno, historia, también formación ciudadana, que es una asignatura hija de historia, es la más importante. Por algo nos quieren sacar, porque somos peligrosos. Eso. Que estén bien, chiquillos. Chao, profesora Sandra. Gracias por todo. Que esté muy bien. Chao a todos, gracias. Cuídense. Nos vemos, profe. Chao, chiquillos, que estén bien. Cuídense. Chao, profes, que les vaya bien. Gracias. Chao, joven.